Cedo el uso de la voz a nuestro rector, don Fauzi Handamama. Maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para la escuela es un alto honor contar con la presencia de tan distinguidas personalidades, no solo por ser hombres públicos muy bien conocidos, sino por ser eminentes y distinguidos catedráticos y conferencistas de gran vuelo, de gran categoría, por su profundo conocimiento en diversas ciencias y concretamente, pues aún se dice fácil, a un gran filósofo que es don Sergio Sarmiento, que por cierto no se le conoce esa faceta, pero es filósofo y significa mucho ser filósofo. Y desde luego, pues don Álvaro Vargas Llosa, que no necesita presentación, el doctor Luis de la Calle, y van a hablar de un tema dentro de lo que es el tema de la libertad, pero en el derecho de propiedad. Como ustedes saben, la libertad tiene diversas connotaciones y diversos ámbitos en que se puede contemplar. Y el hombre que no es libre en el más amplio sentido de la palabra, con responsabilidad, pues simplemente no tiene nada que hacer en una sociedad. Entonces, le cedo el uso de la palabra a don Sergio Sarmiento. Gracias, Fauzi. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Escuela Libre de Derecho. ¿Se oye el micrófono que estoy usando? No, ¿verdad? Es que creo que tengo dos micrófonos. En primer lugar, gracias a la Escuela Libre de Derecho, una institución que respeto y admiro desde hace mucho tiempo. En primer lugar, porque es una institución que ha sabido asumir no solamente el título de libre, sino ejercer la libertad desde su creación. Quizás por eso la calidad de los abogados que surgen de la Libre. Ya no hay que decir ni siquiera el nombre completo, con decir la Libre es más que suficiente. Para mí es un orgullo estar en esta casa de estudios. En primer lugar, quiero explicarles qué es Caminos de la Libertad. No es un nombre tampoco que ha existido desde hace mucho tiempo. Caminos de la Libertad ni siquiera es una fundación, de hecho, es un proyecto. ¿Por qué no es una fundación? Porque quienes participamos hemos decidido no estar buscando ni subsidios gubernamentales, ni deducciones de impuestos, ni tratos especiales, ni preferenciales. Es simple y sencillamente un proyecto surgido en buena medida por la generosidad de Ricardo Salinas Pliego para tener una serie de programas que lo que buscan es reflexionar sobre la libertad. No mi idea sobre la libertad, no la idea de Fauzi sobre la libertad, no su idea sobre la libertad, sino la idea que pueden ser muy distintas sobre la libertad. El simple hecho de que podamos discutir la libertad, de que podamos en un momento determinado decir esta es mi idea de libertad y la comparo y la contrasto con la tuya, eso es lo único que estamos tratando de lograr. Que se contrasten las ideas, que se piense sobre la libertad, que se reflexione sobre la libertad, porque si algo nos dice la experiencia es que cuando algo se conoce, se empieza a querer y al final se puede convertir en una realidad. Por eso en este proyecto Caminos de la Libertad buscamos estas discusiones. Y esto nos lleva a situaciones muy interesantes, como por ejemplo poder participar en esta invitación de Álvaro Vargas Llosa para venir aquí a esta gran institución que es la Escuela Libre de Derecho. Yo siempre he pensado que Álvaro carga con un bulto muy pesado. Imagínense ustedes ser hijo de uno de los grandes escritores latinoamericanos, ganador del premio Nobel, además con obras de todo tipo, obras de reflexión, pero obras también narrativas un poquito picantes, un poquito que nos llevan a los recovecos de la vida personal. No debe ser nada fácil. Y sin embargo, creo que cualquiera cometería un error al pensar que Álvaro Vargas Llosa es simplemente el hijo de Mario Vargas Llosa.
Álvaro tiene una trayectoria intelectual muy sólida que viene desde hace muchos años. El primer libro que leí de él, un libro en coautoría, es El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Lo único que puedo decir es que mucho tiempo después sigue habiendo muchos perfectos idiotas latinoamericanos y esto significa que el trabajo que hace Álvaro Vargas Llosa sigue siendo muy importante. Él acaba de publicar un libro, Global Crossings, acerca del tema de la migración y ha sido un defensor no solamente férreo, y les voy a decir por qué eso no me inquieta tanto, por qué no me asombra tanto, porque ser férreo puede ser igualmente una virtud de una persona dogmática. No, es un defensor férreo, pero articulado e inteligente de la libertad en todos sus aspectos, de la libertad económica, de la libertad en lo político, de la libertad personal. Y créanme que es muy difícil encontrar a esos cabales liberales en este mundo. Yo pienso que Álvaro Vargas Llosa es uno de esos personajes que nos pueden ayudar a encontrar la brújula en estos tiempos turbulentos. México, y lo sabe Álvaro, está en un momento histórico, en una encrucijada histórica. Está tratando de determinar cuáles son las reformas de fondo que van a permitir construir un nuevo país, un país con libertad y con prosperidad, o regresar 20 años para atrás, para el viejo país en que siempre hemos vivido, bajo los controles económicos, bajo los controles administrativos de unos cuantos grupos de poder. No me deja de asombrar que hoy llamemos a Álvaro Vargas Llosa aquí a México en este 2013, y recuerdo quizás con pues un dejo de nostalgia cuando en 1986 su padre y un colaborador, Hernando de Soto, me pidieron que fuera yo a Perú por primera vez en la vida para hablar sobre el tema de por qué era peligroso nacionalizar la banca como pretendía hacerlo el entonces presidente peruano Alan García, y sobre todo en vista de la experiencia que habíamos tenido en México tras la nacionalización de la banca en 1982. Hoy soy yo, es Caminos de la Libertad, que a través de esta colaboración con la Escuela Libre de Derecho, que espero que no sea la última, ya hemos tenido un par de colaboraciones y espero, Fauci, que las hagamos permanentes, pero hoy somos nosotros los que le pedimos a Álvaro que nos dé un par de días de su tiempo y que nos permita escuchar una reflexión sobre uno de los temas fundamentales, no solamente de México, sino del mundo. ¿Por qué es importante el Estado de Derecho? ¿Por qué es importante la propiedad privada para construir una sociedad más próspera, una sociedad más justa también, una sociedad que pueda abatir el fenómeno de la pobreza? He leído los trabajos de Álvaro, sé que nos va a ofrecer reflexiones importantes sobre este tema. Álvaro Vargas Llosa, es un privilegio tenerte aquí con nosotros en la Escuela Libre de Derecho, en este acto en el que nosotros en Caminos de la Libertad participamos con el mayor entusiasmo del mundo, y en este México en el que estamos tomando decisiones cruciales que van a definir el rumbo de la nación. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias a la Libre, en la persona de su rector y autoridades, por la hospitalidad. Me he familiarizado hoy en el curso del día con la historia ya legendaria de este centro de estudios, de modo que para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Y también, por supuesto, a través de la persona de Sergio, a Caminos de la Libertad, de cuya, en fin, hazaña cotidiana en favor de estas ideas ya tenía noticia y que hoy confirmo. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí. Voy a compartir algunas reflexiones. Me han dicho que hable no más de media hora, así que voy a tratar de hacerlo, en fin, en ese escueto tiempo. Es un tema que daría para mucho. Traje algunas diapositivas en caso me quede algo de tiempo. Yo supongo que el archivo correspondiente es el que dice PowerPoint, ¿no? No. No reconozco dónde es. Ahí, me parece que este es. Sí.
Perfecto. Si queda tiempo al final, esto no es la parte importante, son algunos ejemplos para graficar lo que voy a decir. Si queda tiempo, los paso rápidamente y si no, lo dejo en manos de la Libre y ustedes ya podrán acceder a él cuando quieran. La propiedad y la libertad es el tema central. Puede sonar a un tema un poco académico y en el fondo no tiene nada de académico. Es un tema extraordinariamente práctico del que depende todo, depende la libertad de los ciudadanos y la prosperidad de los ciudadanos. De modo que mucho de lo que está ocurriendo hoy en México tendrá que ver en el futuro con cómo se haya abordado el tema de la propiedad en estos años cruciales. ¿Qué es la propiedad? Definiéndolo de un modo muy, simplista, podría decir que la propiedad es básicamente un activo productivo o una posesión personal sobre la cual se tiene unos derechos para vender, para enajenar, para ganar con ellos. Y por supuesto también esto incluye a la promesa o al símbolo de esos activos productivos o de esa posesión personal. Por ejemplo, una acción, un bono, el dinero fiduciario con el que compramos y vendemos todos los días. Todo eso es una promesa y un símbolo de una propiedad. Por tanto, poseer eso es también tener la propiedad sobre aquello que esos documentos representan, ¿no? Más allá podríamos llevar el concepto a la idea de que la persona tiene la propiedad sobre su cuerpo, por tanto sobre su vida, por tanto sobre su libertad. De modo que teniendo este marco, digamos, de definición teórica, tratemos de rastrear en la historia los orígenes del concepto de derechos de propiedad, porque creo que es muy importante hacerlo. La propiedad, por lo menos en la versión más rudimentaria, que es la mera posesión, es antiquísima, es prehistórica. Es decir, los homínidos prehistóricos tenían armas, tenían utensilios, por tanto tenían una cierta forma rudimentaria de propiedad, que en ese momento no era propiamente propiedad porque no había un conjunto de instituciones para protegerla, pero había una posesión y era un rudimento de propiedad, ¿no? Un poco más adelante, las tribus que tomaban posesión de un territorio también estaban ejerciendo una forma de precisamente eso, de posesión, por tanto una forma rudimentaria de propiedad. Luego surge la agricultura, el mundo se vuelve más sedentario, ya no hay que estar dando vueltas de una forma itinerante por la geografía, sino que ya empiezan a surgir casas, pertenencias más sedentarias y por tanto el concepto de posesión empieza a evolucionar y es evidente que tarde o temprano la posesión se va a volver propiedad porque va a ser necesario inventar formas para proteger eso más o menos a largo plazo. Ya no vamos a poseer tribalmente un territorio, sino que vamos a tener un conjunto de derechos. En algún momento de la evolución histórica va a tener que surgir todo eso, ¿no? Los liberales, a veces estirando un poco la liga, solemos rastrear ese momento auroral del concepto de derechos de propiedad a las reformas de un hombrecito que se llamaba Urucayina, un rey en la Mesopotamia de 24 siglos antes de Cristo, un lugar que se llamaba Lagash en la histórica Sumeria, que hizo una serie de reformas, insurgió a la cabeza de un movimiento revolucionario contra el poder de turno y cuando llegó al poder instauró un sistema que era parcialmente liberal, porque en él se protegía a los ciudadanos a los que el Estado, las autoridades habían diezmado a través del cobro abusivo de los impuestos. Por eso nos gusta a nosotros rastrear la idea de una forma rudimentaria de derechos de propiedad en la época de Urucayina. Pero realmente el surgimiento de esta institución tiene que ver con la Grecia antigua y la Roma clásica, ¿no? Allí es donde da un salto cualitativo esta noción y esta idea y empieza a cobrar ya una forma que podemos desde el mundo, la perspectiva de hoy, reconocer más directamente, ¿no? Los griegos empiezan a proteger desde el mundo de la autoridad, desde el mundo del Estado, pero también desde el consentimiento del resto de la sociedad, la propiedad de los agricultores, por lo menos parcialmente, ¿no? Y Hesíodo, uno de los primeros escritores de la historia, porque la historia en cierta forma empieza ahí, cuando se empieza a escribir lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, nos habla ya de los agricultores y de la propiedad de los agricultores, ¿no? Un poco más adelante ya no solamente se protege parcialmente el derecho de propiedad de los agricultores, sino que se empieza a proteger también
el de los mercaderes, ¿no? Y esto lleva a una síntesis muy interesante, también parcial, de propiedad y de libertad en la Atenas democrática, ¿no? Bajo figuras emblemáticas como Pericles, que han pasado a la historia, porque allí se combina una forma clásica de democracia, una forma también premoderna, por supuesto, rudimentaria, pero ya reconocible de democracia, con protección de la posesión, es decir, la conversión de la posesión en propiedad reconocida por la sociedad y por el Estado. Y de hecho Pericles habla, y es muy interesante porque combina las dos nociones, la de propiedad y libertad, habla de lo siguiente. Él dice: ya no sentimos cólera, no sentimos ninguna cólera cuando el vecino hace lo que desea. Fíjese qué idea y qué noción tan poderosa. No sentimos cólera cuando el vecino hace lo que quiere, ¿no? Esta es una frase que representa la libertad, ¿no es cierto? Y luego empieza a hablar también de ciertas actividades, se refiere a actividades económicas, que son autosuficientes. En otras palabras, está implícita la idea de la propiedad, porque hay ciertas actividades que ejercen los ciudadanos privadamente al margen de las autoridades, que gracias a algún mecanismo, que nosotros desde la perspectiva de hoy sabemos, por supuesto, que es un mecanismo por lo menos, incipiente de mercado, producen lo suficiente para ser autosuficientes. De modo que ya en la Grecia antigua empiezan a casarse estas dos nociones, la idea de libertad y la idea de propiedad. Avanzamos unos pocos siglos más y llegamos a la Roma clásica, a la Roma antigua, y allí las cosas empiezan a tomar una forma todavía más nítida, porque surge la idea o la noción de dominium, que se describe en ese momento usando una palabra un poco equívoca, que hoy interpretaríamos, por supuesto, de otra forma, pero que quería decir muchas cosas importantes. Dominium se interpreta en ese momento como un poder absoluto que tiene el propietario de un bien sobre esa propiedad, ¿no? La palabra absoluto, por supuesto, es una palabra discutible, ¿no? Yo no tengo, digamos, una propiedad tan absoluta como para que eso me dé el derecho como para pegarle a Sergio sobre mi puño. Pero en todo caso, la idea de absolutismo en ese momento también representaba un salto cualitativo muy importante. Lo que quería decir básicamente es: nadie, ni siquiera el ser más poderoso en esta sociedad, tiene derecho a invadir esa propiedad, ¿no? Y bueno, gentes como Cicerón empiezan a darle a esto ya una sustentación filosófica muy importante. Cicerón habla de el deber que tiene el Estado de proteger la propiedad de los individuos, es decir, la responsabilidad económica por excelencia, según Cicerón, que tiene el Estado es proteger la propiedad, no redistribuir dinero, no resolver la pobreza, no ayudar a unos a costa de otros, sino proteger la propiedad. Al mismo tiempo que esto, él habla de las instituciones y las leyes como algo que no se instaura por decisión de una sola persona, es decir, de una forma autoritaria y vertical impuesta por una autoridad, sino como de una evolución. Él dice: son muchas las personas que hacen las leyes y hacen las instituciones a lo largo del tiempo. Allí está también, como habíamos visto en el caso de Pericles, pero ahora de una forma mucho más nítida y mucho más profunda, la idea de la libertad, porque las reglas, las instituciones en las cuales se enmarca la actividad humana son resultado, dice él, no de una imposición arbitraria de un ser absoluto, sino esencialmente de la interacción de los seres humanos libremente a lo largo del tiempo. Si uno casa esta noción con la idea de que la principal responsabilidad del Estado es proteger la propiedad, verá que ya hay en el mundo de la antigüedad una relación umbilical entre propiedad y libertad. Muy bien, esto sigue desarrollándose a lo largo de la historia. Yo lo resumo de una manera muy simplista, pero por supuesto hay vaivenes y hay retrocesos y hay avances, hasta que llegamos a la Edad Media. En la Edad Media pasan cosas muy interesantes. En Inglaterra, por supuesto, en 1215, la Magna Carta o Carta Magna, que básicamente consiste en que los varones le dicen al rey: a partir de ahora, usted no tiene ningún derecho a meterse ni con la libertad de los ciudadanos, es decir, con la libertad que tiene mi vecino de hacer cosas sin que yo entre en cólera para impedírselas, ni con la propiedad. Es decir, los varones le dicen al rey: usted, por poderoso que sea, usted, por ser absoluto que sea, no tiene ningún derecho a invadir esta
esta propiedad. De modo que ya desde la Edad Media va quedando muy claro que el derecho de propiedad es en cierta forma un límite que se impone desde la sociedad a quienes ejercen el poder. Todo esto tiene una evolución muy fascinante después a través de lo que se ha dado en llamar el humanismo cristiano. Los grandes pensadores de la Iglesia, sobre todo a través de Santo Tomás, empiezan a hablar de derechos naturales. Era una noción que venía también del mundo antiguo, pero que solo en esa época medieval empieza a cobrar una mayor nitidez. ¿Y por qué es esto importante? Porque la idea, también resumida de una manera muy simplista, era que esos derechos, tanto de libertad como de propiedad, eran muy anteriores al Estado. Por tanto, el Estado estaba obligado a respetarlos. Estaban por encima, estaban situados por encima del poder político, ¿no? Esto es lo que permite algunos siglos después a una famosa escuela de pensamiento, que es la escuela de Salamanca, en el siglo XVI sobre todo, elaborar ya de una manera mucho más sofisticada, de una manera mucho más integral, una serie de teorías sobre el mundo de la libertad. Al mismo tiempo está ocurriendo de una forma, en fin, contemporánea en el mundo del norte europeo y también en el mundo anglosajón, por supuesto, reforma protestante, que también apunta en la misma dirección. Todo ello en el contexto de una sociedad en ebullición, gracias sobre todo a la explosión del comercio, ¿no? Estas cosas no ocurren de un modo meramente académico, de un modo desvinculado de lo que estaba pasando en la vida, digamos, en la historia haciéndose, o en el mundo de carne y hueso. No, es un pensamiento que se desarrolla mientras todos estos pensadores ven por su ventana el mundo comercial que está explosionando, ¿no? Desde el Renacimiento en adelante, en realidad ya había ocurrido antes, pero desde el Renacimiento en adelante se multiplica tanto la actividad económica que empieza a surgir la necesidad de ponerle nombres, de crear nociones y, por supuesto, de inventar instituciones y reglas de juego para normar todo eso y para darle un marco a todo eso, ¿no? Es en ese contexto, inspirados por el capitalismo que está ocurriendo en la sociedad, que estos pensadores desarrollan todas estas nociones. Todos estos antecedentes que les cito desembocan en un momento crucial, que es el nacimiento, digamos, de la idea moderna de derechos de propiedad. Tiene que ver esencialmente con el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Y podría citar muchos nombres, pero voy a citar solamente a los que se consideran quizás más emblemáticos, especialmente John Locke, que en el siglo XVII desarrolla una idea muy interesante. Él dice, cuando el ciudadano mezcla su trabajo con la posesión, surge la idea de propiedad. Y a partir de ese momento todos estamos obligados a respetar esa propiedad. Otra gente discute que ese sea el origen de la propiedad y dice en realidad no, en realidad la propiedad surge o por lo menos se confirma de un modo definitivo e inapelable cuando hay el consentimiento de los vecinos y por supuesto de la comunidad y de la sociedad. Solo en el momento en que todos ustedes consientan que yo tenga o que yo tengo un derecho de propiedad sobre esto, es que la propiedad pasa a existir, ¿no? Muchos siglos después, Robert Nozick, un filósofo muy importante que falleció hace algunos años, autor del famoso libro Anarchy, State and Utopia, se burló un poco de Locke porque dijo, ¿cómo es esto de que la mezcla del trabajo y la posesión crea propiedad? Si yo produzco una salsa de tomate y me voy al fondo del mar o me voy al centro del mar y la vierto en el mar, quiere decir que el mar es mío. Estaba caricaturizando un poco la idea, ¿no? Pero en fin, había una polémica interesante sobre dónde surgía, pero empezaba a surgir un consenso ya muy amplio sobre lo que representaba el derecho de propiedad. Un poquito después, un hombre muy importante en la historia del mundo anglosajón, que es William Blackstone, que era un jurista muy eminente, decide recoger en un trabajo muy importante el derecho consuetudinario que se había producido hasta ese momento, es decir, la forma como los tribunales fallaban en casos específicos y cómo de esos fallos, de esas decisiones, iban surgiendo unas nociones más o menos permanentes
de derechos, incluyendo, por supuesto, el derecho de propiedad y el derecho a la libertad. Y en la medida en que eso ocurría, iba surgiendo una tercera noción, digamos, sobre la fuente de derecho de propiedad. Les hablé de la idea de mezclar el trabajo con la posesión, les hablé de la idea del consentimiento, y en estos tribunales empieza a repetirse, y Blackstone absorbe todo eso y por supuesto le da cabida en su libro, la idea de la proclamación, porque los tribunales dicen, no basta con el consentimiento de los demás, yo tengo que proclamarlo, tengo que poner un cartelito que diga, esto es mío. Y a partir de ese momento, si ustedes consienten y si la sociedad en general da su consentimiento a esta idea, entonces está confirmado el derecho de propiedad. Todo esto pasa a tener en la historia moderna unas consecuencias cataclísmicas con la Revolución Americana. Los padres fundadores de los Estados Unidos, los revolucionarios y luego padres fundadores de los Estados Unidos, se inspiran profundamente en estas dos personas. En Locke, que había un siglo antes escrito todo lo que les acabo de resumir de una manera insultantemente simplista, y de Blackstone, que muy poco antes había publicado este libro, o recopilación en realidad, tan importante, ¿no? La Revolución Americana se hace en nombre de los derechos individuales, incluyendo el derecho de propiedad. La Constitución de los Estados Unidos se discute, se plasma y se aplica, con la excepción, por supuesto, históricamente condenable, un terrible baldón en la conciencia de los fundadores del país, de la esclavitud. Pero dejando ese tema al margen por un momento, los principios que consagra esa Constitución tienen que ver con la defensa del individuo y muy especialmente con la defensa de los derechos de propiedad. Entonces ya estamos en la era moderna en la que la vinculación entre libertad y propiedad empieza a ser de tal naturaleza que ya no es fácil disociar una de la otra, están prácticamente confundidas ambas nociones, ¿no? Locke había también dado unos argumentos muy poderosos para justificar esta vinculación. Él había dicho algo interesante, había dicho, los seres humanos somos la única especie que para su supervivencia depende de unos bienes materiales que solo es posible producir y multiplicar a través de la propiedad. Y por supuesto, solo quien no es esclavo está en condiciones de tener y de ejercer la propiedad. Por tanto, la propiedad garantiza la supervivencia de la especie, le está dando a esa noción un contenido moral profundísimo, pero no solo eso, sino que para poder ejercer esa propiedad de la cual depende la multiplicación, la supervivencia de la especie, hay que tener también libertad, porque si se es esclavo no se es propietario, no se tiene el derecho de propiedad. Y luego de esa, digamos, propiedad reconocida por la sociedad y protegida por las instituciones y por el Estado, surgen todas las demás libertades. La libertad de prensa, la libertad religiosa, es decir, todas esas libertades dependen de que el ser humano no sea esclavo y de que el ser humano tenga propiedad. Porque la libertad de expresión, por ejemplo, no es el derecho que yo tengo a que alguien me la dé, es simplemente el derecho que tengo a que no me la impidan, no me impidan ejercerla, el derecho que yo tengo a que nadie me impida publicar un periódico si yo quiero, pero eso representa también una forma de propiedad. Por tanto, la libertad de expresión a través de específicamente la libertad de prensa no la puedo ejercer si no tengo un derecho de propiedad anterior a todo eso. Entonces, estamos ya en la era moderna donde esta doble noción de libertad y de propiedad está profundamente instalada en las sociedades de vanguardia, en las sociedades que van a llevar la civilización humana más lejos. Pasa un poco de tiempo y una escuela económica fundamental de la segunda mitad del siglo XIX y de sobre todo del siglo XX decide añadirle algunos conceptos a esta noción. La escuela austríaca, me refiero a la escuela austríaca de economía, en fin, que tiene algunos ilustres antecesores, pero que sobre todo es reconocida hoy en día en nuestro tiempo por von Mises y von Hayek. Ellos dicen, hay que añadirle a todo esto una dimensión económica más explícita. Es verdad que ya está la libertad económica contenida en el principio del derecho de propiedad, pero ellos llevan esta argumentación más lejos, con una dimensión
muy específicamente económica, que dice lo siguiente, dice básicamente, y también resumo muy rápidamente, dice, es imposible el cálculo económico si no hay propiedad. Es imposible establecer el cálculo de costo y beneficio de un emprendimiento si no hay derecho de propiedad. Si yo no puedo establecer lo que cuestan las cosas, yo no estoy en condiciones de saber cuánto utilizar de los materiales productivos que yo necesito para determinado emprendimiento. Y por tanto, si yo no sé cuánto puedo utilizar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo, en lugar de capitalizar a esa sociedad, la voy a descapitalizar, por tanto la voy a empobrecer. Si en la observación minuciosa de cómo han progresado materialmente, económicamente ciertos pueblos, está muy claro y muy evidente que la propiedad es lo que ha permitido el cálculo y el cálculo es lo que ha permitido el uso eficiente de esos recursos, y de allí ha surgido la posibilidad de acumular capital, entonces quiere decir que los derechos de propiedad no solamente son moralmente justificables, por supuesto, sino que también son económicamente indispensables para el progreso de la sociedad. Y de allí se salta, naturalmente, a esta idea esencial. Si en una sociedad no hay reglas de juego muy claras que pasen por la defensa de la propiedad, es imposible que esa sociedad invierta todo lo que tiene que invertir para seguir acumulando capital, porque la inversión depende de la voluntad que tenga una sociedad de arriesgarse. Y para arriesgarse necesita tener unos referentes muy claros, muy previsibles, que solo unas reglas de juego perdurables, fundamentadas en un derecho de propiedad que nadie, ni el más poderoso, puede vulnerar, van a hacer posible ese progreso. Entonces, este es un poco el marco evolutivo y teórico que quería darles para llegar a lo que constituye ya la parte final de mi intervención, que tiene que ver con lo contrario. Les he hablado de cómo evolucionó la idea de la propiedad y cómo su relación con la libertad fue umbilical. Ahora les hablo de lo contrario, lo que ha pasado desde entonces en términos de erosión de esos derechos de propiedad y de libertad por parte del Estado, y hasta qué punto es fácil rastrear en la historia contemporánea los fracasos de ciertos regímenes con su obsesión por disminuir o hacer disminuir en esa sociedad la protección a la propiedad. ¿De qué manera el Estado vulnera los derechos de propiedad? De mil formas, algunas más directas, otras menos directas, otras más, digamos, sutiles, otras más difíciles de reconocer a primera vista, pero el Estado tiene una panoplia enorme de armas con las cuales agrede, hiere constantemente los derechos de propiedad de los ciudadanos, y el resultado es la falta de progreso y en muchos casos el deterioro de un progreso que había sido y ya no es más. Por ejemplo, las nacionalizaciones o estatizaciones, por ejemplo, los altos impuestos, por ejemplo, el proteccionismo, los aranceles, el proteccionismo comercial que impide el libre comercio entre ciudadanos o dentro de un mismo país o entre países. Por ejemplo, la erosión de la moneda, si el gobierno actúa de tal forma que la moneda va perdiendo valor de un día a otro, también está erosionando evidentemente los derechos de propiedad en esa sociedad. Les doy dos ejemplos, digamos, más o menos, recientes y en algún caso no tan recientes. En Estados Unidos, por ejemplo, el año 1913, se crea la Reserva Federal. Seguramente si han estado leyendo los periódicos en las últimas semanas han visto que esta palabra o estas palabras se están empezando a mencionar y mentar muchísimo, ya no solo en las páginas financieras de los periódicos, sino también en las páginas políticas, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, está en el corazón de un gran debate, a mi modo de ver, incluso más político que financiero en estos días. Pero en todo caso se crea en el año 1913 para manejar la política monetaria de los Estados Unidos. Lo ha hecho tan mal que desde 1913 hasta hoy el dólar, en cuyo nombre se supone que se creó esa institución, ha perdido entre 98 y 99% de su valor. Lo ha hecho de una manera paulatina, tan paulatina que los ciudadanos de los Estados Unidos no se han dado cuenta de lo que estaba pasando, o no se han dado cuenta sino en momentos muy traumáticos.
Y esa erosión representa, a mi modo de ver, un asalto a la propiedad en un país líder en el mundo de las libertades como los Estados Unidos. Aquí en México, por ejemplo, yo he leído a lo largo de los años, en fin, que esto empieza a cambiar y en algunos casos ya no es tan cierto, en otros todavía lo es, pero he leído a lo largo de los años cómo muchos liberales explicaban que en muchos mercados, en muchas áreas de la actividad económica, ya fuera porque el Estado abiertamente entronizaba un monopolio o porque se creaban barreras de entrada, a veces abiertamente, a veces sutilmente, se estaba impidiendo la competencia, y eso tenía el efecto de impedir que los precios bajaran o de provocar que los precios subieran y por tanto que los consumidores pagaran mucho más por esas cosas de lo que pagarían normalmente. Y esto ocurría en todo tipo de áreas, en las bebidas, en los materiales de construcción, el transporte, las telecomunicaciones, ¿no? He llegado a leer que se calcula que pagaban entre 40 y 50% más de lo que debían haber pagado. Bueno, esa era una forma de asalto a la propiedad, de la que los ciudadanos no necesariamente eran muy conscientes. Un ciudadano, en fin, común y corriente, que no está muy familiarizado con la legislación que crea barreras de entrada en una cierta área de la vida económica, no necesariamente es consciente de que está pagando caro, pero no es muy consciente del origen de esa en fin, alza de precios y mucho menos de la idea de que están robándole en el fondo su propiedad, ¿no es cierto? Entonces, esto es, digamos, parte de un conjunto de instituciones y reglas de juego que han ido erosionando en nuestros países, tanto en algunos países muy avanzados como en países menos avanzados, la propiedad. Y no es nuevo, esto viene de muy atrás. Me gusta siempre citar el caso en el América Latina del siglo XIX, un gobernante legendario del Paraguay, el doctor Francia, que hizo muchas locuras, era un personaje muy pintoresco. Una de ellas fue decretar la prohibición de ponerle cerrojo a las puertas de las casas en Paraguay. Me dicen que la tasa de natalidad se disparó en esos años. En todo caso, ese me parece un ejemplo maravilloso de asalto a la propiedad. Yo no tenía derecho, si era un paraguayo en el siglo XIX, a ponerle un cerrojo a mi casa para protegerlo de la invasión de los ladrones, ¿no? Bueno, ahí tienen un caso más directo, mucho más fácil de entender que los casos algo más sutiles que mencioné hace un momento, ¿no? ¿Qué representa todo esto? Es decir, o para ponerlo de otra forma, ¿qué tal si nos situamos en la cabeza del Estado que produce estos fenómenos? ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado dice, ¿yo voy a abolir la propiedad? No. Prácticamente en ninguna parte la autoridad política decide abolir los derechos de propiedad. Lo que hace es una cosa todavía más perversa, que es establecer un pacto mafioso con esa sociedad. Escoge a ciertos ciudadanos, a ciertos grupos de ciudadanos y les dice, yo les voy a proteger sus derechos de propiedad a costa de los derechos de propiedad de todos los demás, a cambio de tener yo como Estado una participación en la renta que va a producir esa protección excluyente, monopólica, si quieren, para decirlo de una forma más fácil de entender. Entonces, lo que se produce allí es una transacción. El Estado está básicamente intercambiando una protección parcial, singularizada, a costa del resto de la sociedad. ¿A cambio de qué? A cambio de una renta, porque necesita esos ingresos. Y ese es un pacto esencialmente mafioso. Y muchas de las formas en que los estados contemporáneos violan la libertad y la propiedad de los ciudadanos nacen de pactos mafiosos como estos, de los que la sociedad no es necesariamente consciente. Una alza de impuestos a ciertos productos o una exención de impuestos a otros productos muchas veces tiene como origen ese pacto mafioso que está haciendo el Estado con alguien en esa sociedad. Las barreras de entrada que protegen ciertos mercados, se privatizaron muchísimas empresas en los años 90, una causa que los liberales habíamos defendido desde muchos años antes, pero en muchos países, Perú uno de ellos, por ejemplo, el propósito del gobierno para privatizar las empresas no era desestatizar la vida, promover la libertad, fomentar la competencia y sobre todo respetar los derechos de propiedad, no, era simplemente generar ingresos fiscales, necesitaba dinero. Entonces venía la Telefónica de España, yo le privatizaba la telefonía y le decía, usted tiene ahora, señor Telefónica, un mercado completamente cautivo a lo largo de 10 años. ¿Por qué? Porque era la única forma de que yo, gobierno, de que yo, Estado, le cobrara a Telefónica
por venderle esos activos y ese mercado mucho más de lo que habría pagado si no hubiera establecido un monopolio. De modo que todo eso que les cité como formas distintas de vulnerar la propiedad, por lo general tiene un origen de pacto mafioso entre el Estado y ciertos grupos, ciertas personas o ciertos individuos en la sociedad. Si ustedes miran una manera, porque una vez me preguntaron en una conferencia, ¿alguien ha hecho el cálculo, alguien ha cuantificado cuántas violaciones a los derechos de propiedad se han producido, por ejemplo, en América Latina a lo largo de la historia? Y yo respondí que es imposible saberlo, pero que una forma de aproximarse es contar cuántas leyes se han promulgado, cuántas leyes se han aprobado en la historia de América Latina. Y esto sí que está cuantificado. En los 3 siglos de vida colonial en América Latina, no se llamaba América Latina entonces, por supuesto, más o menos se aplicaron en distintos momentos un total de 1 millón de leyes. Y en la etapa republicana, es decir, en la mayor parte de los países, con excepciones como Cuba, en la mayor parte de los países ya casi 2 siglos de vida republicana independiente, más o menos 500.000 de leyes. De modo que imagínense ustedes lo que significa, no hay sociedad que pueda funcionar de una manera eficiente si hay 500.000 de leyes que pesan, gravitan sobre su cabeza. Bueno, ese es el tamaño más o menos aproximado de las violaciones a la libertad y a la propiedad en nuestros países. Quiero dar algunos ejemplos así muy modernos y contemporáneos. No sé si tengo 5 minutos para pasar las diapositivas o... En el caso mexicano, yo leo constantemente en la prensa internacional, en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en la prensa europea, en español, en la prensa española. Leo la obsesión de México es aumentar la recaudación fiscal. Constantemente leo. El Estado recauda el equivalente a solo el 10% del Producto Bruto Interno, el 13%, el 15%, ¿no? Y miren Europa, el 40%, ¿cómo es posible? Miren el atraso mexicano, aquí solo recaudamos eso. Bueno, entonces yo me pongo a investigar un poco, hablo con mis amigos mexicanos y ocurren 2 cosas. La primera es que esa cifra no es verdad. Es decir, lo que recauda el Estado mexicano es mucho más que eso. Si contamos las transferencias de los hidrocarburos y de Pemex y los impuestos en el campo de la energía, y si contamos además los ingresos de las empresas públicas, que a mi modo de ver son una forma de impuestos, por supuesto, es una forma de actividad que desplaza a los privados. Si sumamos todo eso, yo no sé si Luis Pasos me dará después una cifra corregida, pero la última vez que yo lo consulté me dijeron es por lo menos el 25% del Producto Bruto Interno de México. De modo que ya no es 10, ya no es 13, ya no es 15, es 25%. Vamos a suponer que fuera 15%. Vamos a suponer que fuera 15%. Vamos a ver, ¿con quién quiere compararse México? ¿Quiere compararse con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde la recaudación fiscal equivale hoy día, eso cambia periódicamente, hoy día está en más o menos el equivalente al 36% del Producto Bruto Interno de los países miembros? Bueno, basta echar un vistazo a lo que está pasando en Europa, el colapso absoluto del estado del bienestar erigido con ese cobro de impuestos que se quiere poner como modelo para México, para entender que esa no es una ventaja comparativa. Veamos lo que pasa en Brasil. Brasil le cobra a sus ciudadanos cada año el equivalente al 41% del Producto Bruto Interno. Un país que no es desarrollado le está quitando a la sociedad civil casi la mitad de lo que produce para sostener ese paquidermo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que en los últimos 3 años Brasil casi no ha tenido crecimiento económico. Vamos a Argentina. Argentina recaudaba en el año 2003, cuando llega la familia Kirchner al poder, el 27%, el equivalente al 27% del Producto Bruto Interno. Eso fue aumentando año tras año, hasta representar el año pasado, 2012, más o menos el 44%. Hoy día es el país de América Latina que ha llevado la recaudación fiscal o la presión tributaria, como se llama en algunos países, más lejos. Bueno, ¿cuál es el resultado de Argentina? El año pasado Argentina tuvo un crecimiento real de 0%, este año probablemente de 2%. Y si nosotros comparamos Argentina, Brasil y Venezuela con la Alianza del Pacífico, o sea, Chile, Perú, México y Colombia, la tasa de crecimiento este año va a ser más de 2 veces superior en los países de la Alianza del Pacífico, donde se recauda menos, que en los países que acabo de
de mencionar. De modo que, ¿cómo es posible que eso constituya un ideal reformista en una sociedad? Querer robarle más propiedad a sus ciudadanos no puede ser el ideal de una reforma en ninguna sociedad. Otra cosa es que se haga una reforma en función de la protección de los derechos de propiedad y como resultado natural la actividad económica explosione en esa sociedad y por tanto el Estado empieza a recaudar mucho más, que es lo que ha pasado en las sociedades libres. Y por tanto se consiga lo mismo que se quería obtener anteriormente como resultado de la respiración natural de esa sociedad. Pero entonces para lograr eso no hay que proponerse como objetivo aumentar la recaudación fiscal. Ese no puede ser el objetivo de una reforma fiscal nunca. Ese puede ser el resultado, según como se quiera ver, deseable o indeseable, pero en todo caso el resultado natural de una reforma que tenga como objetivo otra cosa. Para terminar esta parte, una forma de comparar lo que está pasando hoy día en algunos países de América Latina con la situación que podrían tener si hicieran reformas en el sentido de la defensa de los derechos de propiedad es comparar las tasas de inversión, es decir, cuánto se invierte en esos países como proporción del tamaño total de la economía o del Producto Bruto Interno de la economía. Los países donde más se invierte hoy día son los países donde en los últimos años o las últimas, digamos, 2 décadas se han hecho más reformas para proteger los derechos de propiedad. Países como Perú, países como Colombia, como Chile. En Perú, hoy día la tasa de inversión es más o menos 25% del Producto Bruto Interno. En Colombia es incluso superior, a 28% ha sido en años recientes. Chile es un país que atrajo el año pasado 30.000 millones de dólares en bienes y servicios, casi la mitad de lo que atrajo Brasil, una economía 9 veces más grande y una población 11 veces más grande. ¿Por qué? Porque en Chile los capitales se ven atraídos porque hay un conjunto de reglas de juego que protegen la propiedad y en Brasil pasa, como les expliqué hace un momento, exactamente lo contrario. Déjenme rápidamente mostrarles algunas diapositivas, sé que no hay mucho tiempo, así que voy a... Miren, aquí lo que tenemos es un cuadro interesante, que es qué porcentaje de la población, más o menos, en fin, económicamente activa, por supuesto, descartando la gente muy, muy joven o la gente muy, muy mayor, se dedica al mundo de la empresa. Verán ustedes que los países punteros, países como Perú y Colombia, tienen a un porcentaje de la población bastante superior a los Estados Unidos y, por ejemplo, a España, Holanda o el Reino Unido dedicados a eso. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que haya mucho más empresarios en países subdesarrollados o en vías de desarrollo que en los países plenamente desarrollados? Bueno, ocurren 2 cosas y yo veo aquí buenas y malas noticias. La buena noticia es que hay gente que quiere hacer empresa. Tenemos un espíritu empresarial instalado en el ADN de la sociedad latinoamericana. Esto es una gran noticia, porque en potencia representa una actividad económica de país desarrollado. La mala noticia es que si tenemos a tanta gente en la actividad empresarial y estamos produciendo tan poca riqueza en comparación con los países desarrollados, algo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal es que estamos impidiendo que esa fuerza productiva se vuelva más productiva de lo que es. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo con un conjunto de políticas que mencioné o enumeré hace un momento que esos ciudadanos, gracias al ejercicio de los plenos derechos de propiedad, puedan ser infinitamente más productivos. El resultado de todo eso es la manera inversa de verlo, es que los países, evidentemente, que son más libres desde el punto de vista económico, son también los países que más crecen. Solo los últimos 10 años, y fíjense que estos últimos 10 años incluyen un periodo muy excepcional en la historia del capitalismo moderno, que es digamos, el periodo post-estallido de la burbuja, el año 2007-2008. Es un periodo muy especial porque es un periodo de muy bajas tasas de crecimiento a lo largo de muchos años. No se han dado muchos periodos así en los últimos 100 años. Sin embargo, aún a pesar de todo ello, los países que son más libres económicamente, donde hay esta vinculación entre libertad y propiedad, de la que les he hablado a lo largo de esta charla, son también los países que han tenido un mayor crecimiento y los países que son menos libres son los que han tenido un menor crecimiento. ¿Cómo se puede medir esto? De muchas formas. Una forma es utilizar el promedio de ingreso per cápita o de renta per cápita. Una vez más,
los países que son más libres desde el punto de vista comercial, es decir, que vulneran menos los derechos de propiedad de las personas que quieren intercambiar bienes y servicios libremente en el mercado, son también los países que tienen la renta per cápita, el ingreso por habitante más alto. Y por supuesto, por oposición a eso, los que tienen el mayor nivel de trabas o de impedimentos contra el libre comercio son los países que tienen el per cápita más bajo. Aquí hay otra estadística que dice más o menos lo mismo. Dice que los países que reglamentan más, es decir, les hablé del 1.000.000 de leyes coloniales y del 500.000 de leyes republicanas. Bueno, todas esas leyes, ¿qué cosa hacían? Reglamentaban minuciosamente y contradictoriamente, porque una de las características de nuestro cuerpo legal es que cada ley contradice una ley anterior y muchas veces las dos están vigentes, por tanto son inaplicables. Los países que más hacen esto, que más profusión de leyes y reglamentos tienen y que más invaden a través de esas leyes y reglamentos la propiedad privada, son también los países más pobres. Por eso son los países donde esas columnas se yerguen más altas. Y en cambio los países donde las columnas son más bajitas son los países de ingresos altos donde también se reglamenta mucho menos. Si queremos verlo desde el punto de vista meramente político, porque esa es otra argumentación que muchas veces se discute, y se dice, bueno, los países que más han crecido en los últimos años son dictaduras asiáticas y por tanto la libertad política no es un elemento indispensable para el progreso económico. Puede que en un periodo breve de tiempo esa sea una conclusión válida, pero también podríamos argumentar que en realidad no se trata de que esos países hagan las cosas demasiado bien o de que estén llevando la libertad a sus últimas consecuencias, sino que en comparación con países que las hacen mucho peor, evidentemente parecen muy exitosos. Pero independientemente de eso, si tomamos una perspectiva de largo plazo, de más largo plazo, también hay una vinculación muy importante entre democracia o libertad política, y por democracia no quiero decir cualquier cosa que quieran los ciudadanos, quiero decir también democracia bajo Estado de Derecho, es decir, sociedades donde hay libertad política y libertad económica, son también las sociedades donde hay mayor protección a los derechos de propiedad, y por eso la curva ascendente representa a los países donde ambas cosas se conjugan. Como anteriormente demostré cuadros que explicaban que los países más libres económicamente son también los más prósperos, pues evidentemente se concluye que los países más libres políticamente también son los países más prósperos económicamente hablando. De modo que libertad y propiedad, que es el título de esta charla, se confirman allí como muy importantes. Les hablé hace un momento de la comparación entre algunos países latinoamericanos y otros, en función de cómo en unos se asaltaba más la propiedad que en otros en años recientes, y el resultado de todo eso está en este gráfico que es muy sencillo. Está aquí muy bien graficada la historia económica más reciente, es decir, los años 70 y los años 80 ocurrió, en fin, lo que ya sabemos en América Latina, se produjo un estancamiento muy grande, con una inflación galopante y una crisis que en muchos países llevó a un cambio traumático de modelo. Perú es uno de ellos, Argentina en los años 90 también, el propio México vivió ese proceso incluso antes, un poco antes que en Argentina, a fines de los años 80 empieza una reforma en este país que continúa durante parte de los 90, pero en algunos países esa reforma se continúa y en otros se estanca, y en los países donde se continúa la reforma en defensa de la propiedad, por lo menos en algunas áreas, se produce un mayor crecimiento, ya no solamente en términos absolutos, sino también por habitante, y por eso los países que van adelante son países como Perú y como Chile. Ahí México está un poco desplazado por una razón muy sencilla, porque México es un país donde las reformas se detuvieron y llevan muchos años ustedes esperando el gran momento de la reforma, ese momento del que habló Sergio precisamente hoy con esperanzas, y esperanzas que todos compartimos, ¿no? También les hablé de la tasa de inversión hace un momento como uno de los síntomas interesantes en una sociedad de cuánta disposición haya a arriesgar en función de cuánta previsibilidad haya en las reglas de juego, sobre todo aquellas que protegen la propiedad, y también es muy interesante ver las tasas de inversión en las economías emergentes, la mayor parte de ellas asiáticas, donde se ha producido por lo menos en el campo económico una purga de malas leyes y malos reglamentos y una mayor protección a los derechos de propiedad. La tasa de inversión realmente es muy alta, es más de 30%, ¿no? Es verdad que parte de eso puede tener que ver con la actividad estatal, pero en realidad lo fundamental está en la actividad privada. En América Latina las cosas no van tan mal.
Es decir, una tasa de 23% en comparación con el promedio histórico latinoamericano de 15 o 16%, no es una mala tasa de inversión, es inferior a la potencial, es inferior a la que podría ser y es inferior a la de otros países del mundo. Sin embargo, representa un progreso importante en América Latina y relativamente esperanzador. Y bueno, aquí, en fin, esto ya daría para otra charla, pero quería con esto ilustrar lo que dije hace un momento con respecto a los países desarrollados, porque también en esos países se ha producido en la época contemporánea una paulatina erosión de los derechos de propiedad. Y una manera de graficar eso es ver cómo reaccionaron Estados Unidos, Europa, por ejemplo, a la crisis del año 2007 y 2008. Y su reacción fue una reacción que yo en algún artículo he calificado de latinoamericana, pero sobre todo de latinoamericana en el sentido de la América Latina anterior, a través de una explosión de actividad estatal y de intervencionismo del poder político. Una de las formas que cobró ese intervencionismo fue los estímulos fiscales. Y miren qué interesante el contraste. La región del mundo donde menos intervención estatal a través del estímulo fiscal se produce una vez que estalla la crisis es América Latina. Hace unos años este cuadro habría sido muy distinto. América Latina habría encabezado al grupo de países que, por ejemplo, a comienzos de los años 80, cuando se produce el estancamiento como producto de una serie de cosas, incluyendo el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, y se detiene la actividad, la reacción latinoamericana es un caudal de estímulos monetarios y fiscales, es decir, de intervencionismo. Bueno, esta vez el intervencionismo latinoamericano ha sido mucho menor, paradójicamente, al que se dio y se sigue dando en algunos países desarrollados. Si los países desarrollados siguen así, créanme que esta charla dentro de 20 o 30 años va a ser muy distinta de la que di, por lo menos la segunda parte de la que di hace algunos momentos. Y para terminar, más de lo mismo, es decir, lo anterior era la intervención a través del gasto público y esto es la intervención a través de las políticas monetarias, es decir, la emisión desenfrenada de moneda para tratar de estimular la actividad económica de una manera artificial. ¿Cuál es el resultado de eso? El robo, porque es la erosión de, en este caso, el euro. El Banco Central Europeo ha estado emitiendo mucha moneda, lo que representa devaluar la moneda en la práctica, lo que representa que yo con mi euro no puedo comprar mañana lo mismo que compré hoy. Es decir, una erosión paulatina de los derechos de propiedad. De modo que no quiero cansarlos más y aburrirlos más. Mi mensaje de cierre es simplemente un mensaje esperanzador. Están ustedes en un momento privilegiado de la historia mexicana. Yo creo, sobre todo viendo lo que pasa en Brasil, que América Latina necesita un México líder, necesita un México referencial y emblemático. El único país, con excepción de Brasil, que está en condiciones por tamaño, por historia, por demografía, de liderar al continente en su avance hacia el desarrollo y el progreso, es México, y por eso hoy día América Latina, no solo los mexicanos, América Latina en su conjunto, necesita que México emprenda unas reformas presididas por el principio de la libertad y el principio de los derechos de propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, don Luis de la Calle. Luis, te cedemos el micrófono, si eres tan amable. Sí, muchas gracias y buenas noches a todos. Me honra mucho estar en la Escuela Libre de Derecho para hablar de los derechos de propiedad en México y sobre todo hacerlo en un contexto invitado, por supuesto, por Sergio Sarmiento y Berta Pantoja, pero además hacerlo después de Álvaro Vargas Llosa. Yo creo que difícilmente se puede añadir algo a la muy rica presentación que acabamos de escuchar. Y bueno, también me honra mucho que Fauci Handam y Juan Carlos Solís me han hecho el favor de invitarme a la Libre. Yo, cuando tenía su edad, iba a ser abogado y me equivoqué 2 veces. Me fui al ITAM y hice economía, porque en 1976, cuando estaba yo en sexto de prepa, se devaluó el peso mexicano y leyendo el Excelsior, que es lo que se leía en esa época, con mi papá, tratábamos de explicarnos por qué se había devaluado el peso. Estudié la licenciatura, el doctorado, a Luis Pasos le consta, y todavía no puedo responderles por qué se devaluó el peso mexicano. Pero había, en esa época, porque fuimos una generación muy intensa en el ITAM, yo creo como resultado de la crisis económica, estudiamos economía porque queríamos pensar
si las herramientas económicas nos pudieran ayudar a mejorar el país. Un poco un idealismo, ¿no? Usted está en buenas manos con Luis Pasos, porque en las facultades de economía muchas veces se enseña la economía de una manera equivocada. Lo más importante para el progreso económico, hay un grupo de economistas que se llama el Grupo Huatusco, que se ha preguntado en los últimos 15 años por qué México no crece más. Y la mayoría de las respuestas son sintomáticas, es decir, se refieren a los síntomas y no a las causas de por qué no crecemos, porque no invertimos suficientemente, porque no hemos tenido innovación, y todas esas cosas son ciertas. Pero el punto más importante es que no crecemos porque no hemos construido en México el imperio de la ley. Y entonces el futuro del país depende mucho más de las clases de derecho que las clases de economía que tomen aquí en la Libre. Y de hecho el futuro del país depende de que ustedes hagan bien su trabajo y que a través de su trabajo promuevan la libertad. En México hemos tenido una relación con la propiedad esquizofrénica desde hace por lo menos 400, 500 años, si no es que antes. Y esa esquizofrenia es la que ha impedido que México progrese. De hecho, la explicación que generalmente se da en las clases de historia y de economía sobre el progreso humano es, como empezó Álvaro diciendo, de nómadas a sedentarios y luego la creación del Estado, y etcétera, etcétera, y la agricultura como la principal fuente de crecimiento al principio. Yo creo que esa visión es perfectamente falsa. El crecimiento económico se da de la capacidad de intercambio, que es lo que nos decía Hayek. Y el estudio de la economía debería ser no tanto cómo se asignan los recursos para maximizar la producción en una sociedad, sino cómo se realiza el intercambio. Y el intercambio solo puede realizarse en un ambiente de confianza. Al economista le enseñan que la empresa y el individuo son egoístas porque tratan de maximizar su beneficio personal. Y ese es solamente un aspecto de la economía. En realidad lo más importante es por cómo es posible el intercambio. Porque el intercambio es lo que hace que mis conocimientos se sumen a los tuyos y que yo pueda especializarme en lo que hago mejor. De aquí van a salir fiscalistas, penalistas, derecho corporativo, espero que no mucho, notarios, espero que 2 o 3 nada más, pero se van a especializar. Además son abogados, no van a pretender ustedes ser al mismo tiempo médicos, ni panaderos, ni futbolistas, porque de la especialización es donde surge el progreso y de esa especialización es donde surge el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es inherente al sistema económico en un sistema en donde hay intercambio. Y el intercambio se da solamente si hay Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se da solamente si se respeta la propiedad. Entonces, ¿cuándo va a crecer México al 8%? Cuando respetemos los derechos de propiedad. Y los derechos de propiedad no son los derechos de la propiedad privada, o una mansión, o una hacienda muy rica, o una casa en la playa, que lo son. Pero los derechos de propiedad más importantes es el derecho al fruto del trabajo. Al trabajador que le roban su quincena en el autobús o en el metro de regreso a su casa, le están quitando su propiedad. Al empresario pequeño que le secuestran a su hijo, le secuestran su futuro y lo hacen que no invierta en su propio negocio, porque ¿a qué voy a invertir si al final del día no se va a respetar el derecho de propiedad? Lo mismo al creador o al innovador. México es un país de una riqueza cultural enorme y de una relativa pobreza en la creación de programas de computación, de avance tecnológico, porque en México muchas veces no se respeta la propiedad. Entonces el imperio de la ley, que es su trabajo, ustedes hacen el trabajo más importante de México. Eso es lo que van a hacer. Y yo espero que en escuelas como la Libre de Derecho les enseñen el cumplimiento con la ley, pero también su cuestionamiento. Yo creo que en México hemos sido muy malos enseñando derecho desde la Constitución, sin señalar sus flaquezas, sus debilidades, los problemas inherentes que tenía la Constitución, que parten de un régimen concesionario. No es sino hasta hace 3 años que en el artículo primero se nos otorgaban a los ciudadanos derechos. La interpretación ahora de la Suprema Corte y del propio Congreso Constituyente de que los derechos son inherentes a los mexicanos, 200 años después nos llegó ese favor de la clase política de reconocernos derechos en lugar de otorgárnoslos. Y esto tiene una historia muy larga. En el país yo creo que está relacionada con el rentismo del Imperio Azteca, pero también de la colonia española.
En la colonia española teníamos el rentismo de la minería, Perú también, y después en México tuvimos, por supuesto, el rentismo del petróleo en el siglo XX, y que seguimos todavía discutiendo hoy en día con la inminente reforma al artículo 27 y 28 de la Constitución. El problema del rentismo y del régimen concesionario, que vienen juntos, es, como decía Álvaro, que se crean privilegios para ciertas clases. La Constitución, en su artículo 28, dice, ustedes lo saben mejor que yo, quedan prohibidos los monopolios y los estancos. Y uno se pregunta, ¿y qué son los estancos? Bueno, los estancos son actividades económicas que la corona identificó en México como atractivos para ser monopolizados por el propio gobierno. Los raspados, las nieves que venían del Popocatépetl y que los aztecas le ponían aquí saborizante, la corona decidió crear un estanco de los nevados y era un negocio del gobierno. Y había el estanco de los naipes y había, por supuesto, el quinto real, que era el impuesto sobre la explotación minera. En México tenemos el Palacio de Minería del siglo XVIII y la Torre de Pemex del siglo XX, que son el símbolo de las dificultades económicas que nos han impedido realmente crecer. Hoy en la mañana Sergio hablaba de Carlos IV en la radio. México le puso una estatua al peor rey de los reyes borbones que gobernaron España y que fue perfectamente antiliberal, cuando el gran reformador de España había sido Carlos III, que es el que debía tener su estatua en México y que envió al visitador José Gálvez en el siglo XVIII para hacer la primera gran revolución neoliberal del país. Y a través de esta revolución neoliberal abrió a México al comercio. O sea, México tenía, durante los 300 años de la colonia española, no solamente los estancos, y se impedía, por ejemplo, en México la producción de vino, porque había que traerlo todo de Sevilla, excepción hecha de Coahuila, porque ellos consideraban que Coahuila estaba tan lejos de México que no se iba a vender vino de Coahuila en el país, y tenía el monopolio las casas de Sevilla. Casa Madero es la única vinería mexicana que tiene más de 200 años precisamente por esa razón. Pero tenían muchas cosas monopolizadas. Y el comercio lo tenían primero las casas de Sevilla y luego las de Cádiz. Y todo estaba controlado, monopolizado por el gobierno. Y el gobierno vivía de una renta que era la renta minera. Era México y Perú eran los principales productores de metales de oro y plata del mundo, que sostuvieron a Castilla, que era la parte aislada de España. Desgraciadamente México lo conquistó Castilla en lugar de Barcelona, que estaba orientada hacia el mar y tenía una orientación a favor del comercio exterior. Ese es, digamos, el principal problema que yo creo hemos arrastrado durante muchos años en México y que nos ha permitido las rentas, incluida la renta petrolera, no hacer las cosas bien. No hay ningún país que se haya desarrollado con base a rentas. Hay países desarrollados que tienen rentas, pero desarrollarse con rentas es muy difícil, casi imposible, porque lo que se requiere es precisamente maximizar el intercambio. Y el intercambio es contrario a las rentas. Entonces, en México lo que necesitamos es un régimen jurídico que permita al mexicano hacer lo mejor del mismo para poder progresar. Lo que se requiere para ser competitivo es no bajar los costos, como se menciona con tanta frecuencia. Es importante, por supuesto, tener costos bajos, pero tener un régimen que permita controlar los riesgos. Y controlar los riesgos es tener un Estado de Derecho. En la Edad Media, el declive el nivel de vida que tenían los romanos se alcanzó hasta el siglo XVII en Europa. O sea, pasaron casi 1300 años para volver a tener el nivel de vida que tenían los romanos en Europa, porque cuando se terminó la paz romana y el Estado de Derecho, los españoles, los franceses tuvieron que subirse a los cerros. Ustedes ven una ciudad medieval en España, en Francia, en Alemania, en Italia, están todas apiñadas en los cerros, cubiertas de murallas que son un símbolo de pobreza. Hubo excepciones en la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, con las abadías. Las abadías de los cistercianos y de los benedictinos tenían la enorme virtud que en ellas había Estado de Derecho. Se llamaba la regla de San Benito y la regla de San Bernardo. Y es a través del Estado de Derecho que las abadías se convirtieron
en el principal motor económico de Europa, que luego permitió, por supuesto, además del comercio internacional en Génova, en Florencia primero y luego en el lado atlántico con el descubrimiento de América, el progreso de Europa. Y Adam Smith fue el que nos recordó que para crecer se requieren solamente 3 cosas. Una es la especialización, y eso es producto de la posibilidad de intercambiar. 2 es el tamaño del mercado, porque entre más grande el mercado, más me puedo especializar. Y 3, el respeto a los derechos de propiedad. Derechos de propiedad, no derechos de propiedad privada. Porque una sociedad que no respeta los derechos de propiedad colectivos o los derechos de propiedad pública, tampoco, nunca va a proteger tampoco los derechos de propiedad privada. ¿Cómo sabemos en México si vamos acercándonos a un mejor estadio en materia de derecho de propiedad? Pues es muy sencillo. Cuando nos convertamos en un país de parquímetros, con parquímetro, el ciudadano está dispuesto a que lo extorsiones una vez. O te extorsiona el Estado y pones una moneda en el parquímetro, o te extorsiona el franelero. Pero no 2 veces. Y cuando seamos un país donde no haya topes. El tope es el símbolo. Hay una anécdota preciosa. Cuando BMW iba a empezar a producir coches en México, pidió por escrito a la Secretaría de Comercio, donde trabajaba yo, que si le mandábamos, por favor, la norma sobre los topes. Para saber, para ajustar la suspensión del BMW. Eso, qué profunda ignorancia. La nuestra, no la de los alemanes, ¿no? El tope es una expropiación. La falta de derecho de propiedad tiene consecuencias muy graves. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos clarísimos. Si en la sierra del estado de Guerrero respetáramos la propiedad pública o privada o comunal, no habría tala de montes, y sin tala de montes habría mucho menos deslaves y mucho menos aludes que han matado tanta gente. Si ustedes quieren mejorar el estado de Guerrero, necesitamos implantar en el estado de Guerrero derechos de propiedad. Y eso puede implicar, por ejemplo, la creación de parques nacionales o parques estatales que sean realmente protegidos, pero lo más importante, lo decía Álvaro hace rato, en México sí se usa la palabra, darle dominio pleno a los ejidatarios sobre las laderas de los cerros para que hayan con ellos lo que mejor piensen ellos que es. Si hubiera dominio pleno sobre las laderas de las montañas y los cerros del estado de Guerrero, habría mucho menos taludes y mucho menos tragedias. El problema es que como no son de nadie, porque o son federales, como las playas, la playa de Diamante es clarísima, tienes una colección de cuatrimotos, de ambulantes y suciedad, porque la playa, al ser federal, no es de nadie. Somos el único país donde las playas son federales y lo decimos con un orgullo, es que en México las playas son federales. Es decir, no son de nadie y por lo tanto las destruimos. Lo mismo pasa con las montañas. La tragedia de Guerrero también se podría haber minimizado si hubiéramos construido la Parota, que es una presa que hubiera regulado las aguas del río Papagayo que se desbordó e inundó de Punta Diamante a Barra Vieja. Y no se construyó la Parota porque no tenemos derechos de propiedad claros que permitieran la construcción de esa presa. Entonces, el no respetar los derechos de propiedad tiene no solamente, digamos, una consecuencia en el sentido que no permite el progreso, sino que tiene una consecuencia más grave que lastima, daña los derechos de las personas. El artículo 27 de la Constitución mexicana es perfectamente esquizofrénico en su redacción sobre la propiedad. Dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, con mayúscula. La nación no sabemos lo que es, no está definido en ningún lado. Nosotros los ciudadanos pensamos que la nación somos nosotros, pero la clase política piensa que la nación son ellos. La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir, fíjense, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. Gracias. Constituyendo la propiedad privada. La Constitución de China, para que no crean que nos vamos a comparar con un país, la Constitución de China dice: la propiedad privada es legal, la
La propiedad privada legal es inviolable. Eso es lo que dice la Constitución de China a partir de 2004, punto, sin adjetivos. En México tenemos un lenguaje esquizofrénico, además luego dice, después del párrafo de la expropiación, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Esta lectura de la Constitución es, por supuesto, incongruente con la nueva interpretación pro homine de las garantías individuales en la Constitución. Pero ahí está todavía. No nos atrevemos a tocarla ni a discutirla. Yo creo que ustedes deberían presionar a sus maestros de constitucional sobre si no sería bueno cambiar la Constitución mexicana y dejarla como la chilena o la española o la de Estados Unidos o la de China, que reconocen plenamente el derecho a la propiedad como un derecho humano. Hemos reformado el artículo 27 de la Constitución en 1992 para permitir la privatización de los ejidos y menos del 1.5% de los ejidos han sido convertidos en propiedad privada, porque así hicimos las cosas a medias. Dejamos en la Constitución el hecho de que para poder tener el dominio pleno se requiere el acuerdo del comisario ejidal y de la asamblea ejidal. Es decir, como si hubiéramos hecho nada. Y además en la ley de asentamientos humanos le damos derecho de tanto a los municipios para la urbanización de campo que esté cerca de las ciudades, en lugar de darle a los ejidatarios el derecho pleno sobre su propiedad. Yo creo que ahora que se está discutiendo la reforma energética deberíamos proponer, algunos mexicanos, que los ejidatarios tuvieran derecho a explotar el gas de esquisto. Esa sería la Revolución Mexicana. Finalmente acabo con una anécdota, también de historia antigua. Ustedes piensan que Uruchurtu es una palabra purépecha, pero están equivocados. Fue el jefe del departamento del Distrito Federal en los años 60, que se peleaba con Ignacio Burgoa. Ignacio Burgoa a lo mejor no lo citan mucho en esta escuela porque creo que pertenecía a otra, en materia de expropiación. Y Uruchurtu fue profundamente antiliberal, nos hizo mucho daño. Prohibió en México la venta de pulque, lo que provocó una migración masiva y quiebra de haciendas pulqueras del estado de Hidalgo y de Tlaxcala. Prohibió las peleas de gallos, prohibió la lucha libre y cerró los cabarets. Lo único que creó todo esto fue los mercados negros, los giros negros, el contrabando, la ilegalidad. Y además Uruchurtu construyó el periférico. Se había construido antes de él el anillo de circunvalación, que a lo mejor ustedes, algunos que viven a la libre, se lo han cruzado algún día, pero no tienen la más remota idea de dónde está. Y si supieran gramática sabrían que es un pleonasmo, anillo de circunvalación. Y en los años 60 construimos el anillo periférico, otro pleonasmo, pero aquí con el agravante que no es ni anillo ni periférico, sino una colección de curvas. Porque a pesar de ser autoritario, Uruchurtu había cerrado, impedido las pulquerías, le pusieron control de precios a la Plaza de Toros México, y la Plaza de Toros se movió al Toreo Cuatro Caminos, que está a 8 metros fuera de la Ciudad de México, para darle la vuelta al control de precios. Eso era para recibir a Manuel Benítez el Cordobés, que cobraba muy caro, un torero, como su nombre indica, cordobés. ¿Qué les iba a decir? Del periférico. Construimos el periférico y es una colección de curvas. La curva más famosa del periférico es las heces de Palmas. Hay un par de heces ahí, donde ha muerto tanta gente y que le han costado al país enormemente. Y esas heces, el hecho de que las carreteras en México no nos salgan derechos, es síntoma de que no respetamos los derechos de propiedad. Al no respetar los derechos de propiedad somos incapaces de expropiar. Es un poco contradictorio, pero la única manera de expropiar correctamente es respetando los derechos de propiedad. Porque cuando respetas los derechos de propiedad, expropias a valor de mercado. A valor de mercado futuro. En México no pudimos hacer carreteras ni periféricos derechos
en el autoritarismo. O sea, si alguien podía haber hecho un periférico derecho, en los años 60 era el PRI. Bueno, fue incapaz de hacerlo. Es una colección de concesiones político-económicas y por eso hay tantas curvas en esa carretera. Las casas de las familias importantes. Ahorita les voy a enseñar una foto para que se queden. Es muy importante esto que les digo, porque en China, hace 20 años, en Pekín había bicicletas y hoy en día tienen 6 periféricos, que son círculos concéntricos perfectos, porque China en un régimen autoritario no tiene que expropiar, sino que toma la propiedad de los demás. Ese modelo, como decía Álvaro, no lo queremos, porque de hecho el progreso y el desarrollo son incompatibles con un régimen dictatorial donde no hay libertad y no hay democracia. Pero hemos visto otros países que son capaces de ser periféricos, que les salen bien hechos en la democracia, porque se respetan los derechos de la mayoría. Y en México hemos tenido un régimen concesionario donde se privilegian los derechos de algunas minorías. Las reformas que requiere el país son mayoritariamente buenas para los mexicanos, pero minoritariamente malas para los grupos de interés que se oponen a ellas. Y no hemos sabido en México transitar de la democracia a tomar las decisiones que favorezcan a la mayoría de los mexicanos, porque seguimos promoviendo los intereses de algunos, de este régimen concesionario que estaba enmarcado desde el artículo 1 de la Constitución y que hemos reformado recientemente. La Constitución todavía sigue diciendo que se tiene que expropiar a valor catastral, aunque la ley de expropiación diga, la cambiamos en 1992 para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es a valor de mercado. Pero el presidente Salinas no se atrevió a reformar la Constitución, a decir las cosas como son. Vamos a expropiar a valor de mercado. Y se debe expropiar por utilidad pública. Esto que puede a ustedes parecer muy viejo, sigue sucediendo. Ahora que construimos el segundo piso del periférico, lo hicimos tan escoliótico como el primer piso. Y hemos expropiado en los hechos propiedades que debieran haber sido expropiadas de derecho a valor de mercado. Y entonces en México no habremos llegado al desarrollo en la medida que sigamos construyendo autopistas como la que pueden ver en la pantalla. Ahí se ve clarísimo que hubiera sido mucho mejor seguir recto, expropiar el edificio donde dice el Telcel y seguir el periférico. Esa curva costó decenas de millones de dólares y va a costar decenas de vidas de gente que va a tener accidentes en la noche por no respetar los derechos de propiedad. ¿Cuándo habremos llegado al desarrollo? Cuando las carreteras nos salgan derechas y México crezca al 8% como consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. En primer lugar, el rector les extiende una disculpa, tuvo que atender un asunto personal, tanto ustedes como los miembros de la mesa, y por razón del tiempo solo admitiríamos 2 preguntas, si son tan amables. A ver, su compañero, por favor. Un momentito, ahorita te llevan el micrófono. Levanta la mano, por favor, para que te vea. Ahí está. Bueno, bueno, mi pregunta es para el Silencio, por licenciado favor. don Luis de la Calle. O sea, me parece, totalmente correcto su planteamiento de lo de la carretera derecha, pero obviamente al decir que deberíamos de expropiar y entregar ese poder, eso generaría un abuso increíblemente enorme. O sea, y hasta que no se mejore la calidad de gente que pudiera estar en la política, la calidad de la gente, ¿a quién vamos a darle ese poder? Eso no me parece una opción viable. O sea, no sé usted, cuál sea como el parámetro para decir en qué punto se puede dar este asunto de expropiaciones. O sea, por ejemplo, la gente que vive en el edificio. Tu pregunta concreta, por favor. Como expropiación, al decir expropiación, ¿no daría pauta a un abuso de poder? Luis, por favor. Por supuesto, potencialmente, ¿no? Pero el Estado tiene que equilibrar
los derechos de los ciudadanos y la sociedad y solamente expropiar por utilidad pública, pero hacerlo de tal manera que sea congruente con el respeto a los derechos de propiedad. El punto es que en México no expropiamos fundamentalmente porque no respetamos el derecho a la propiedad. Si respetáramos el derecho a la propiedad y los derechos de las mayorías, expropiaríamos bien, y en ese caso la expropiación sería positiva, por definición. Ahora, obviamente eso implica tener funcionarios que tengan esa visión y sobre todo jueces que puedan defender auténticamente los derechos del ciudadano. Pero el dueño de ese edificio ya lo expropiaste y perdió todo el valor. Ese edificio hoy en día vale cero. Fue expropiado en los hechos porque no lo quisimos expropiar de derecho. Y por la misma razón no se construyó el aeropuerto de la Ciudad de México ni se construyó la Parota en el estado de Guerrero. Gracias. ¿Alguien más? Acá, su compañero, levanta, ponte de pie, por favor. ¿A quién va Para dirigida? el don Álvaro Vargas Llosa, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede hacer el Estado para dar completa libertad de propiedad sin perder el control de su economía, sin que sea completamente controlado por las empresas privadas y por tanto pierda la frontera? O sea, Es una excelente pregunta, quedaría para otra conferencia larguísima. Si por control de la economía queremos decir recaudación, es decir, el ingreso de dinero para el fisco, eso no es ningún problema porque los países donde hay mayor libertad económica y por tanto mayor protección a la propiedad son también los países donde hay mayor actividad económica y por definición eso va a producir que haya mayores ingresos para el fisco. Si por control queremos decir cómo nos aseguramos que el Estado siga siendo neutral, que no esté bajo la presión, digamos, de ciertos grupos de poder. Bueno, eso es una pregunta fundamental, porque uno de los problemas que hemos tenido los liberales, y esto ocurrió mucho en los años 90, es que se confundió dos cosas que en realidad no tendrían por qué confundirse, que es el derecho o la defensa al derecho de la propiedad con la influencia desproporcionada y desmedida de ciertos grupos económicos poderosos. ¿Por qué se produjo esto? Por algo que expliqué hace un momento. Muchas de las privatizaciones se dieron de una manera que era, por un lado, un atentado contra la propiedad y por otro lado, un pacto mafioso. Yo tengo un libro que se llama Rumbo a la Libertad, donde doy millones de ejemplos de cómo se privatizaron empresas en calidad de monopolio en muchos países. Eso pasó en casi todos los países donde, en Argentina pasó, por ejemplo, muchísimo, en Perú también, sé que aquí también, en fin, es una práctica muy común porque los gobiernos lo que querían no era privatizar, querían dinero, era lo único que querían dinero. Pero el dinero lo obtuvieron a cambio de permitir que la influencia de esos grupos de poder en el Estado fuera aún mayor de la que ya existía bajo el populismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se transmitió a la sociedad una idea muy perversa de lo que es la defensa de los derechos de propiedad. Pues la gente dijo, si privatizar significa respetar la propiedad, si desestatizar, que es lo mismo que privatizar, decía la gente, significa proteger la propiedad, y el resultado es que surgen grupos muy poderosos protegidos por el Estado, entonces la propiedad es una forma de abuso. Y entonces eso dio un muy mal nombre al liberalismo, nos hizo mucho daño desde el punto de vista de nuestra causa. Pero en realidad, ¿qué es lo que estaba pasando? Y es que esa era simplemente una forma nueva de las muchas que se habían producido en el pasado de atentado contra la propiedad. No era una reforma en defensa de la propiedad, era una reforma en muchos sentidos que agravaba los problemas que se habían suscitado antes con la propiedad. Entonces, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. Si hay una reforma que protege todos los derechos de propiedad de todos los seres humanos, pequeños, medianos, grandes, sin discriminación de ninguna especie, con un rol del Estado puramente neutral y respetuoso de los derechos de todos, no habrá ningún poder económico, empresa, corporación o ciudadano que ejerza un poder o influencia desmedida sobre ese Estado y por tanto que abuse del poder. El problema es que cuando se producen esos abusos, no es que se está produciendo una reforma liberal, se está produciendo una reforma
que es exactamente lo contrario de una reforma liberal. Para dar un ejemplo, para terminar rápidamente, en Argentina está pasando algo muy interesante. El gobierno decidió que no quería que salieran dólares. Por tanto, les dijo a las empresas, ustedes ya no pueden importar nada, porque si ustedes importan, tienen que pagar y tiene que salir dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imponerles un sistema por el cual, si ustedes quieren importar algo, están obligados a exportar algo. Y las empresas que no exportan nada les dijeron, pero yo no quiero exportar, yo quiero importar bienes de capital porque quiero producir aquí, sobre todo las empresas, por ejemplo, que fabrican automóviles. Y entonces el gobierno dijo, no, nosotros estamos a favor del libre comercio. ¿Cómo que el libre comercio? El libre comercio significa que si usted quiere importar, tiene que exportar. Estamos defendiendo el libre comercio. En este país antes solo se importaba. Si usted era Porsche o era la BMW, usted solo importaba. Ahora usted va a importar y exportar. Por tanto, estamos entronizando el libre comercio en esta sociedad. Entonces es una situación ridícula porque la BM tiene que exportar arroz y Porsche tiene que exportar vinos para poder importar bienes de capital, para poder fabricar automóviles, que es lo único que saben fabricar. Entonces, la lección es, lamentablemente, muchas de las reformas que pasan por liberales en América Latina son la negación de reformas liberales. El día que sean reformas liberales de verdad, ese problema no se producirá nunca porque no habrá ningún control de grupos de poder económico sobre el Estado. Muchas gracias, le admiro muchísimo. Gracias. Para terminar y en agradecimiento a las excelentes exposiciones, quisiera hacer entrega de unos breves obsequios simples y sencillos a nuestros expositores, don Sergio Sarmiento. Sí, muchas gracias. A don Álvaro Vargas Llosa. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Y a don Luis de la Calle. Luis, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Luis.